Hola, hola, ¿pueden escucharme por ahí? Vamos aquí activando cámaras. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto me da saludarlos. Vamos también aquí transmitiendo. Estamos en Facebook. Perfecto. Le voy a pedir aquí está Nicolás Lorenzo. Buenas noches a todos. Díganme desde dónde nos ven. Me interesa mucho saber desde dónde nos ven. Desde Mazatlán. Padrísimo. Estuve ahí por diciembre, me encantó. Perico, Sinaloa. Jesús Cuadras. Un gusto saludarlos. A Jesús Cuadras, a Marta González. Gracias por conectarse. Está también ya la doctora María Cristina Chávez Gaona, ya presente aquí con nosotros. Muchas gracias. Saludo también a los residentes. ¿No me escucho? ¿Sí me escucho? Yo creo que sí, porque la gente me dice de dónde nos ven. Sí se oye, gracias. Es que me pusieron ahí en el chat que no se oía. Desde Oaxaca, Marco Antonio Mondragón, un saludo, un abrazo. También Yesenia Romero, padrísimo desde Oaxaca. Muchas gracias, Bernardo, por confirmarme que sí se oye. Señoras y señores, hoy tenemos un gran tema. Hoy juevesito sabroso, la antesala del fin de semana, la antesala del viernes. Tenemos como invitada a la doctora Perla Esmeralda Pérez García, a la cual le pido que levante la mano porque no la encuentro y necesito hacerla como panelista. También pedirle a nuestro mentor que levante la mano para hacerlo panelista. Deme un segundo. Listo. Aquí está Perla Esmeralda, y aquí está con nosotros. Ascender a panelista, muchas gracias, doctora Perla. Ahorita me dice cómo le gusta que le digan doctora Perla, doctora Esmeralda, doctora Pérez. Bueno, ella es R3 de Traumatología y Ortopedia, egresada de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Perfecto, actualmente se desenvuelve en el UMAE de Veracruz. Aquí está con nosotros. ¿Puede prender su cámara, doctora? ¿Sabe qué? Tenemos un problema. El anfitrión no soy yo. No sé si me pueden, Hola. hola, no sé si me pueden ayudar a ponerme como coanfitrión, bueno, como anfitrión para poderle darle. ¿Puede poner su cámara, doctora Esmeralda? No me deja poner la cámara, no sé por qué. Híjole, yo no estoy como anfitrión, entonces no tengo el acceso a. Vamos pidiendo aquí ayuda. A Carol. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo está, doctora Esmeralda? Un gusto me da saludarla. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí desde el puerto de Veracruz. Una tarde muy calurosa aquí en el puerto. ¿A poco? ¿A cuántos Sí, grados están? pues estamos como a 27. O sea, está tranqui, tolerable, pero ya empiezan los primeros calorcitos. Allá se viene la primera ola del calor, así que hay que estar atentos, hay que hidratarnos mucho y pues a cuidarnos, porque también a veces, bueno, yo estoy en Monterrey, acá el cambio de temperatura es muy brusco, entonces preferiría un poco el calor, la verdad, nomás eso sí, a hidratarse debidamente. Bueno, vamos iniciando ya el programa, voy a recordar la dinámica, hoy va a cambiar un poco y por lo mismo necesito la participación del público, los necesito muy atentos. No tenemos mentor la noche de hoy. No tenemos mentor, pero tenemos 35 espectadores aquí en el Zoom, los cuales espero su participación. Y en un momento voy a checar cuántos tenemos en Facebook. También los del Facebook, no se sordien, atentos, porque queremos que participen para complementar la charla. La doctora Esmeralda ya preparó su tema, gran tema, muy gran tema, pero necesitamos que el público se involucre, que comente mediante el chat y mediante el icono de preguntas y respuestas, que se hagan presentes. Oye, doctora Esmeralda, faltó decir esto y ahí escríbanlo. Entre su servidor, Tony Bachi, y la doctora Esmeralda, daremos voz a todos sus comentarios y preguntas, tanto los del Zoom como los del Facebook. Entonces, sin más preámbulo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, La Voz del Residente,
Instagram, Medical Legal Center. Y si quieres tomar, o bueno, tener alguna plática que tenga que ver con médico legal, ahí está el correo de Medical Legal Center. Te lo repito si no lo recuerdas, es atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto daremos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Aquí ya estoy saludando a los residentes del Facebook. Quiero ver cuántos somos por ahí para que, bueno, nos ayuden. También 21 personas, somos alrededor de un poquito más de 50, entonces no hay mentor, pero sí hay público, que es lo importante. Entonces, a comentar. Tengo bastantes seguidores. Aquí vienes con la doctora, una gran doctora sin duda. Algo que guste. Yo soy de Oaxaca, entonces ya veo que hay compañeros conectados de Oaxaca y también un saludo ahí al doctor Antonio Páez, que es fue mi profesor titular y ahorita precisamente le está haciendo traumatología, politrauma en Lomas Verdes. Padrísimo, pues mira, además de tener un gran tema y una estupenda doctora, tenemos una influencer. No, no es cierto, no. Nada, es broma. Perfecto, pues vamos arrancando, doctora. Puede Claro. callarse lo que guste y esperemos que el público, así como ha sido fiel y seguidor suyo para conectarse, que participe. Con comentarios, aquí los leemos todos. Adelante. Perfecto. Saludos aquí a la gente del Zoom, toda la gente de Oaxaca que nos está saludando. Saludos desde Morelos, nos pone María Concepción Saldaña en el Facebook. Un saludo a todos ustedes. No sé si ahí ya se vea la pantalla. A ver, a mí no me aparece. No. Ahí está. Ok. Ahí está, perfecto. Adelante, doctora. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. El tema que vamos a ver el día de hoy, híjole, es enorme, es súper amplio, pero súper padre. Yo creo que una de las cosas por las cuales yo decidí estudiar traumatología, pues es esto, porque desde que yo estaba de médico interno de pregrado o inclusive antes en prácticas en la Cruz Roja, dije, no manches, el paciente con politrauma es hermoso. ¿Por qué? Porque podemos abordarlo desde muchos y diferentes tiempos. Y pues literal es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cambiar el rumbo de vida de un paciente. Entonces, en esta plática, debido a que es un tema muy amplio, vuelvo a repetir, nos vamos a enfocar en dos cositas. El ATLS, que es el manejo inicial, pues ya sabemos que el Advanced Trauma, pues es uno de los protocolos aceptados a nivel mundial, por eso es importante tocar ciertos puntos. Y vamos a ver la estabilización de la fractura de pelvis como control de daños. O era como la idea principal que tenía hace unos días. Ahorita vamos a ir viendo algunos pequeños detallitos y algunas nuevas actualizaciones. Bueno, ¿qué subtemas vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar el trauma y el politraumatismo severo, la secuencia de ATLS, recordándola desde el ABCDE, la triada letal asociada al trauma, la evaluación de la reanimación inicial, el damage control care y el early total care. Y como un dato como adicional les mencionaba, tenemos el early appropriate care y el safe definitive surgery. Son los temas que vamos a ver al final. Bueno, en una breve introducción al tema, pues ¿por qué tenemos que ver trauma? Porque sigue siendo la principal causa de muerte en personas de 1 a 44 años de edad. Entonces eso es una mortalidad pues hasta un 23% de todos los accidentes, pues llevan consigo a la muerte, ¿no? Y pues en México obviamente no es la excepción. ¿Por qué? Porque vemos esto, ¿no? En el sur del país, o al menos en las zonas donde yo me he desarrollado, pues vemos esto, motociclistas sin ninguna medida de precaución, sin ninguna medida de protección, o por ejemplo, esa foto es de mi hermoso Oaxaca,
ahí vemos que está en una zona sísmica muy frecuente, ¿no? Entonces hay accidentes que nunca están pues planeados. Y pues en el norte del país, yo creo que no está de más también comentarlo, pues muchas muertes a causa de PAF, por ejemplo, y también pues muchas secuelas a consecuencia de eso, ¿no? Igual en México, pues ocupa el tercer lugar en fallecimientos, los eventos de tránsito y pues otros accidentes viales también. Bueno, nos vamos a ir a lo que es la definición del trauma. El trauma es la lesión severa a nivel orgánico resultante de la exposición aguda de algún tipo de energía. Puede ser energía mecánica, térmica, eléctrica, etcétera, ¿no? Y pues esto excede el umbral de tolerancia fisiológica. Según el Colegio Británico, define un trauma mayor como algo que nos va a provocar una discapacidad o la muerte del paciente. Bueno, ¿qué características va a tener el politraumatizado severo o grave? Son pacientes que tenemos que considerar todos estos antecedentes, preguntarlos a los paramédicos o a las personas que lleven al paciente al hospital, ¿no? Si hay la muerte de un ocupante en el vehículo, nos está hablando de un politrauma severo. Si el paciente salió eyectado, si la caída fue mayor a 2 veces la altura del paciente, o sea, hay que considerar hasta pediátricos o adultos mayores, por ejemplo. Si el impacto fue a gran velocidad es mayor a 50 kilómetros por hora, eso casi es un hecho en nuestro medio. Si hay un compromiso hemodinámico con una TA menor de 90 milímetros de mercurio, ahorita vamos a ver que ese es un parámetro muy importante. Si nuestro paciente tiene bradicardia o taquipnea, si hay trastornos de niveles neurológicos con un gas GLUT menor de 13, si hay fractura de 2 o más huesos largos, si hay heridas penetrantes en cabeza, cuello, y vamos a ver, muy importante, las heridas en trauma y en abdomen, ¿sale? Bueno, también si la extracción del paciente en el vehículo ha sido de más de 20 minutos o ha sido dificultosa, también eso nos habla de un trauma severo. Y otras características pues agravantes propias de nuestro paciente son pacientes mayores de 60 años, pacientes con embarazo o alguna otra patología grave preexistente. Inclusive ahorita estamos en época de COVID, ¿no? Y cuántos no nos han llegado con esas características, que son estados, recordemos, de hipercoagulabilidad, los cuales pues nos van a dificultar un poquito el tratamiento. Ahora vamos a ver la distribución trimodal de las disfunciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un paciente con esas características que vimos que tiene un trauma severo, el 50% de ellos va a fallecer en la zona del accidente. ¿Por qué? Porque hacen apneas debido a lesiones cerebrales graves, hay ruptura de grandes vasos. Pero este segundo periodo es en el que nosotros debemos empezar a actuar, nosotros y obviamente los urgenciólogos también, pero no podemos hacernos de la vista gorda. Realmente también esta exposición decidí hacerla por un conflicto que luego a veces tenemos en las guardias, nos llega un paciente pues politraumatizado y ahí andamos peleando, ¿no? No, pues fíjale la pelvis, no, pues yo no voy a ver el abdomen porque no le han puesto la sonda. Y entonces no se trata de ver quién opera primero o qué le hago primero a mi paciente, ¿no? Se trata de salvar la vida de nuestro paciente. Entonces a esto le llamamos una hora dorada, ¿sale? La hora dorada empieza inmediatamente después del accidente y pues ahí vamos a tratar los hematomas subdurales, epidurales, el hemoneumotórax, la rotura esplénica, las laceraciones hepáticas y lo que nos compete como traumas pues es la fractura inestable de pelvis. Y bueno, ya en un tercer periodo, solo como para mencionarlo, pues los pacientes se mueren de sepsis o de falla orgánica múltiple. Ahora bien, recordemos la secuencia del ATLS. En esta nueva edición, la 10ª edición que tenemos vigente actual, pues nos habla mucho una frase prehospitalaria, ¿no? Que desde el triage, desde la escena, ya se está categorizando a nuestro paciente y vamos viendo a dónde lo vamos a enviar.
un paciente que está politraumatizado debe ser atendido en un centro que tenga todas las capacidades, de preferencia para un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que haya cirujano de cardiotórax, cirujano general, traumatólogo, cirujano reconstructivista, obviamente una terapia intensiva y un sistema de urgencias, bueno, para hacer alguna mención, ¿no? Luego de ahí nos vamos a la revisión primaria, donde ahorita vamos a ver el ABCDE, la reanimación de líquidos y también con hematíes, eso es también muy importante. Viene una segunda revisión, el traslado del paciente y una revisión secundaria. Bueno, pero aquí es donde tenemos que actuar en la revisión primaria. Nos dice la TLS que es una revisión intervencionista. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a valorar a mi paciente, pero igual ya le estoy haciendo algo. O sea, no nada más es como, a ver, ¿qué iba? ¿Y qué venía aquí? Y luego a la de, híjole, ¿qué más ya? No se trata de eso, se trata de tenemos ya la letra A, ya todos sabemos la definición desde la vía aérea con control de la columna cervical. ¿Qué vamos a hacer? Pacientes con gasgo menor a 8, pues ya una intubación inmediata. Vamos a procurar la respiración y la ventilación apropiada. Y también ahí tratamos, si tenemos que hay un neumotórax, pues ya colocarles de un inicio la sonda endopleural. Ahí entra un poquito en un dilema. Estaba viendo una conferencia magistral que se dio una FEMECOD hace un mes, pues decía el doctor, ¿no? O sea, colocar una sonda endopleural es súper fácil. Y bueno, ya que lees la técnica, dices, derrimar un acetábulo a colocar una sonda endopleural, pues yo creo que sí se podría hacer en un momento de que se trata de salvar la vida a tu paciente, ¿no? Bueno, eso es como un punto controversial. La circulación, ya dijimos que un punto muy importante es el control de la hemorragia, ahorita vamos a ver la tríada letal, y luego también viene el déficit neurológico y la exposición de mi paciente. Tenemos 10 minutos para hacer el ABC. Ahora vamos a ver la tríada letal asociada al trauma. ¿De qué se muere mi paciente? Porque pues luego ahí es donde entra nuestra controversia, ¿no? Se muere de la fractura, se murió del hemotórax, se murió del TCE, ¿de qué se murió? Pues no, resulta que nuestro paciente se va a morir. Antes se llamaba triada letal, ahora se llama tetrada letal. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir la hemorragia, tenemos que hidratar a nuestro paciente. Ahorita lo voy a mencionar rápidamente también. Tenemos también que controlar la acidosis, podemos también prevenir la coagulopatía, recordando que nuestro paciente es un paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. También tenemos que corregir la hipotermia. Esas son las 4 cosas que matan a mi paciente. Entonces, esas 4 cosas las tengo que estar vigilando constantemente y principalmente en las primeras horas, ¿sale? Bueno, pues ya sabemos que el trauma, al haber una herida, hay una lesión endotelial. Eso es lo principal para empezar a ver a nuestro paciente como una unidad funcional, ¿no? Lo estamos hidratando y al mismo tiempo estamos condicionando una hipoperfusión tisular, un shock, y la hipotermia inclusive, porque pasamos los líquidos fríos, al ahí se va, no lo calculamos siquiera. Entonces todo eso condiciona que se haga un círculo vicioso. La hipoperfusión, la inflamación, la disfunción plaquetaria y a la agregación también, la hiperfibrinolisis, la heparización endovenosa, y la activación del sistema simpático adrenal, también eso todo nos condiciona a una coagulopatía. Entonces recordemos que esto pues va a ser uno de los condicionantes de que se muera mi paciente. Vamos a ver también que mi paciente está en un periodo acidótico con una alta formación de lactato y una disminución del pH.
Ojo aquí, ese lactato nos va a servir muchísimo. Bueno, ahora vamos a la evaluación y manejo del shock. ¿Por qué es tan importante prevenir el shock? Pues ya dijimos, ¿no? Es porque se muere nuestro paciente. Nuestro paciente se muere de shock hemorrágico en 6 horas y es una causa de muerte prevenible, por lo cual es prioritario tratarla. ¿Cuál es el tratamiento? El control definitivo de la hemorragia y la restauración del volumen. Entonces, si tengo un paciente que está sangrando del fémur, que está sangrando de la pelvis, tengo que estabilizar la pelvis o tengo que estabilizar el fémur para poder estabilizar a mi paciente y posteriormente ofrecerle una cirugía. Ok. Vamos a determinar pues el origen del sangrado. Puede ser un hemotórax a tensión, un tamponade cardíaco, una fractura de pelvis o de fémur, que son las que más secuestran sangre. Entonces, para esto, utilizo un FAST, un ECOFAST, pero actualmente se nos dice en las guías de trauma europeas que la BODY-TAC es el manejo de elección. Entonces, si tengo las posibilidades de hacerle una BODY-TAC a mi paciente, pues para qué perder tiempo en el ECOFAST, de una vez lo meto a la tomografía, le pido todo lo demás necesario. Por ejemplo, si tiene, no sé, una fractura de calcáneo, se me ocurre, pues de una vez también. Ok, recordemos que vamos a empezar a tratar a nuestro paciente con volúmenes. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser conservar una hipotensión permisiva, que vamos a tener que conservar la presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y en pacientes que tengan un traumatismo severo cráneoencefálico, ahí sí la presión es un poquito más alta, mayor a 80 milímetros de mercurio, pero pues bueno, ya serían casos específicos. Otra de las causas por las que se muere mi paciente, recordemos, es por la hipotermia. Entonces, recordemos que en una evaluación dijimos que la E es de la exposición. Vamos a desnudar completamente a mi paciente porque hay veces que cometemos ese error. El paciente todavía viene con ropa y todo y no nos damos cuenta de, no sé, fracturas expuestas, que también es una pérdida hemática importante, sobre todo en miembros pélvicos. Vamos a descubrirlo totalmente, pero una vez descubierta y visualizadas las lesiones, vamos a procurar taparlo y vamos a mantener una temperatura aceptable. ¿Por qué? Porque la mortalidad nos dice que aumenta hasta un 100% en temperaturas menores de 34 grados. Entonces también la hipotermia, aparte de todo eso, agrava la pérdida sanguínea, contribuye a la coagulopatía y empeora la acidosis, ¿no? Entonces, híjole, pues son cositas y detalles que luego se nos van la verdad y ni siquiera los tomamos en cuenta, y vean la importancia y la relevancia de esto, ¿no? La corrección de la hipotermia mejora la actividad, además de los tiempos de coagulación y la actividad plaquetaria. Bueno, en cuanto a la coagulopatía, que veíamos que era otra de las causas por las que se muere nuestro paciente, en sí el trauma severo y la hemorragia hace un consumo importantísimo de factores de coagulación y provoca una coagulopatía temprana. Entonces está presente hasta un 30% de los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el control? Guiado por tiempos de coagulación, TP, TPTA, el INR, el recuento plaquetario y el fibrinógeno. Vamos a necesitar entonces en un momento dado, si vemos que hay alteraciones en esto en nuestro paciente, transfusión de plaquetas crioprecipitados o plasmas frescos congelados, dependiendo de lo que necesite mi paciente, ¿no? Y se ha comprobado que la administración temprana de plasma y o plaquetas mejora la sobrevida de mi paciente. Bueno, otro punto importante, solo así como comentario adicional,
Se está utilizando actualmente el ácido tranexámico. Esto ya está en el ATLS, pues antes no se recomendaba. Y también en el CRASH 2 se ha comprobado que el ácido tranexámico, 1 gramo, dentro de las primeras 3 horas y posteriormente otra dosis a las 8 horas, mejora muchísimo la sobrevida de mi paciente. Bueno, que ya hablamos de las intervenciones que tenemos que hacer, pero siempre es importante visualizar los objetivos de reanimación de mi paciente. ¿A qué lo quiere llevar? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal en mi paciente? Bueno, estos son los objetivos de la reanimación. Tenemos que tener una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, una presión arterial, ya decíamos, sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, y si tiene un TCE mayor a 80 milímetros de mercurio. Tras el control del sangrado, sí podemos tolerar hasta 100 milímetros de mercurio. Un gasto urinario de 0.5 a 1 centímetros cúbicos por kilogramo hora. El control de la hipotermia, ya decíamos, tiene que estar con una temperatura mayor a 35, de 35 grados. Vamos a tener que restaurar el volumen sanguíneo con una fluidoterapia, considerar el uso de vasopresores inotrópicos. Tenemos que normoventilar a mi paciente. Tampoco anteriormente había como una tendencia a hiperventilarlo, pero provocaba hipertensión endocraniana. Entonces ahorita lo indicado es normoventilarlo. La corrección de coagulopatía, ya veíamos, pues lo que le haga falta, ¿no? Fibrinógeno tenemos que llevarlo mayor a 1.5 gramos litro. El calcio también mayor a 0.9 milimoles. La corrección de la acidosis, ya sea láctica, hiperclorémica o la que tenga mi paciente, con un pH menor a 7, vamos a ocupar bicarbonato y hiperventilación y calcio. Y ojo, aquí aparece nuevamente el lactato. Ese es el mensaje del día. Lactato menor a 2 milimoles sobre litro. Exceso de bases mayor a menos 6 miliequivalentes. Ok, bueno, tenemos que en las guías europeas nos recomiendan que el tiempo de operación va a ser minimizado en pacientes que necesitan un control del sangrado. Entonces, tenemos que procurar mucho la resucitación y prevención de esto. Ahora vamos a considerar 2 temas muy importantes. Estos temas, pues cuando yo estaba en el R1 era lo que utilizábamos, ¿no? El Early Total Care y el Damage Control Care. Y entonces, pues nos basábamos en eso. Es como diferentes escuelas, ¿no? Como que cada quien dice una cosa y dice otra. Entonces hay que verlo prácticamente con fines históricos. No todo está mal en estas teorías. Yo creo que al final de cuentas vamos a ver que es como un resumen de todo esto lo que podemos utilizar. Ok, entonces, ¿qué es el Early Total Care? El Early Total Care nos habla de una estabilización quirúrgica definitiva de todas las fracturas de huesos largos durante la fase inicial de tratamiento, de 24 a 48 horas. Es prácticamente una lucha contra el tiempo donde nos dice, ¿sabes qué? Llega tu paciente y opérale todo lo que puedas, principalmente pelvis, fémur y huesos largos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi paciente era considerado demasiado enfermo para someterse a cirugía después, entonces si no le haces nada ahorita, pues ya no le hagas nada. En cambio, el Damage Control Care fue un término que empezó a utilizarse por los navales en Estados Unidos. Entonces se utilizaba como para definir al barco, para mantenerlo a flote, se llama. Entonces, pues, por ejemplo, el bote en que viajaban presentaba algunos agujeros, pues medio lo reparaban ahí y el objetivo era mantener el bote flotando, ¿no? Sin necesidad de que corregirlo al 100%, el objetivo era que mi bote viviera. Entonces, es como una metáfora, pero es muy bien aplicado
al Damage Control Care. Ese es a grandes rasgos el objetivo de este tipo de escuela, ¿no? Entonces, en la fase 1, bueno, tenemos que está constituida por 4 fases. En la fase 1 tenemos procedimientos de salvamento. En la fase 2 tenemos el control de la hemorragia, la estabilización temporal de las fracturas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner fijadores externos, es el caballito de batalla. El manejo de las lesiones de partes blandas, esto es algo muy importante del damage control que ya lo empieza a mencionar, ¿no? Y también, pues, el objetivo es minimizar el grado de agresión quirúrgica. La fase 3 un seguimiento en UCI y la fase 4, hasta entonces vamos a ver si ya podemos operar a mi paciente para una fijación definitiva. Entonces, ¿por qué cambiaron estos términos? ¿Por qué de un Early Total Care pasamos a un Damage Control Care? Antes éramos como muy invasivos y de repente cero invasivos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los pacientes pues se seguían muriendo. Cuando los operabas se morían. Entonces volvimos a las bases esenciales de la fisiología, donde mi paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Posteriormente cursa con un periodo de recuperación, llamada respuesta antiinflamatoria contrarreguladora, o por sus siglas CARS. Entonces veíamos que la inflamación grave puede provocar la insuficiencia orgánica aguda y muerte prematura en las primeras horas o en los primeros minutos, pero después veíamos que también había otros pacientes que tenían una respuesta inflamatoria pues leve, y de ahí seguía una respuesta antiinflamatoria contrarreguladora excesiva. Esto conducía a que el paciente estaba en un estado inmunosuprimido prolongado y nocivo, y pues se morían. Habla de un first hit y un second hit. ¿Qué es el primer hit? El primer hit nos habla de esto, ¿no? De la inflamación que presenta mi paciente por el simplemente hecho de cursar con un estado proinflamatorio. Y el second hit lo manifestaban ellos como lo que le provocábamos al paciente después de la cirugía. Entonces a veces pasaba esto, que hacían la respuesta más excesiva y pues provocaba la muerte. Las bases del Damage Control Care pues es la fijación externa. Ya les decía yo que los fijadores externos son el caballo de batalla. La ventaja de esto es que son rápidos de colocar, reduce la pérdida de sangre y pues es menos invasivo, ¿no? Al final de cuentas, bien colocados, podemos darle una fijación temporal o inclusive definitiva a mi paciente, bien colocados, con una buena técnica. Y aún así, el Damage Control todavía nos dice, o al menos en este artículo de Nicola, nos dice que no tenemos que olvidar la ferulización y la tracción esquelética. Aún desempeña un papel muy importante, sobre todo en pacientes que tienen múltiples lesiones. Obviamente no vamos a poderle operar o poner fijadores, a veces por falta de material o que sea, pero las férulas, una buena ferulita, sí se la puedo colocar. Entonces, eso es punto importante, sobre todo para los residentes que están en primer contacto, ¿va? Bueno, entonces teníamos estas dos escuelas nada más. Ahora sí que o te vas con melón o con sandía, pero ¿qué creen? En el 2020 se empieza a hablar de otras dos escuelitas, el Early Appropriate Care y la Safe Definitive Surgery. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Esta es la tendencia actual, el Early Appropriate Care, la cirugía apropiada, el tratamiento adecuado, temprano, pero apropiado. ¿Por qué se hizo? Porque en una reunión nuevamente entre compas le digo, oiga, ¿qué crees? ¿Se siguen muriendo? Entonces es posible que se haya enfatizado demasiado la importancia del segundo golpe. Entonces yo creo que tampoco está funcionando eso. ¿Qué sí está funcionando? Se hicieron estudios y se vieron que en pacientes que fueran reanimados adecuadamente no se encontraron diferencias en la tasa
o gravedad de complicaciones entre los dos grupos, es decir, manejados con Early Total Care y sí, en las primeras horas. Bueno, entonces, ¿qué facilitaba esto del Early Total Care? Que eran menos viajes a quirófano y que también la estadía de nuestro paciente, ya sabemos todo lo que conlleva un paciente con larga estancia hospitalaria, más riesgo de infecciones, más riesgo de muerte, más gastos hospitalarios. Entonces, también eso vemos que nuestro paciente tiene una estadía más corta, inclusive nos habla de 1 a 4 días en comparación con el Damage Control Orthopedics. Yo la verdad es que pienso que hasta más. Bueno, yo creo que esta es una de las diapositivas más bonitas de mi presentación. Entonces, mucho ojo con esto. Antes no íbamos a pensar, o bueno, todo el mundo nos hace burla, ¿no? Que los traumatólogos, que albañiles, que esto, que el otro. A veces no la creemos, y creemos que lo nuestro es poner yesos, ¿no? O sea, hay que quitarnos esa idea de la mente. Nosotros también somos médicos, entonces hay que evaluar a nuestro paciente multidisciplinariamente y hay que verlo como un ente que es pues es un organismo vivo, ¿no? Entonces tenemos aquí el lactato. Ya veíamos en la presentación anterior que pues el paciente va a estar elevando lactato. Y fíjense esto, el Safe Definitive Surgery nos habla de que si mi paciente tiene un nivel de lactato menor a 2, nos da el semáforo verde, que nos sugiere entonces proceder con la fijación definitiva temprana. Qué interesante, ¿no? De que un parámetro de laboratorio nos va a definir la cirugía. Entonces, si mi paciente tiene de 2 a 2.5 milimoles litro, está en un color ámbar o amarillo, el tratamiento va a depender de la escuela que tengamos. Ahí sí nos da la opción, ¿no? Pues ahora sí que tienes que evaluarlo, tienes que ver qué es lo prioritario, a lo mejor lo puedes salvar con un Damage Control Care, o a lo mejor pues si aguanta, chance si aguanta, y pues de una vez la fijación definitiva, un Early Total Care. Bueno, pero si mi paciente tiene un lactato mayor a 2.5, aguas, el semáforo está en rojo, ni lo pienses. Suspender la fijación definitiva y cambiar a Damage Control Care. Es todo lo que le vas a ofrecer en ese momento a tu paciente. ¿Qué ha cambiado actualmente también? Esta diapositiva me la fusilé de la conferencia de la FEMECOT del doctor Fernando García, pero la verdad es que me encantó su conferencia, está muy padre. La reanimación hemostática y productos similares a la reposición sanguínea. No les di todo el tema de reposición, digo, es un tema muy, muy amplio, pero sí tienen que ver que inclusive al momento de administrar las soluciones tenemos que preferir cristaloides, ya sea un Rainier lactato, es lo que nos va a mantener adecuadamente a mi paciente, manteniendo las cifras de TA sistólica mayor a 90, nuevamente aquí lo hace mención, control quirúrgico del sangrado antes, no simpaticomiméticos y la vasodilatación mejora la perfusión. Inclusive sabemos que la hipotermia produce vasoconstricción, ¿no? Entonces también ahí entraría un punto muy valioso. Y tenemos que evitar la coagulopatía por dilución. No le voy a retacar de líquidos a mi paciente. Lo indicado en el ATLS es solamente administrar 1 litro de solución, Rainier lactato, y posteriormente hacer una evaluación. Si no recupero niveles de TA sistólica de 90 milímetros de mercurio, entonces vamos a evaluar en estados de shock hipovolémico grado 3 y 4, inmediatamente, ni pensarlo, hay que iniciar la administración de paquetes globulares. Ok, ¿qué otra cosa es el Safe Definitive Surgery? Es la intervención desde un Damage Control Care. Ya les decía, en un semáforo rojo tenemos que conservar estas ideas, el debridamiento, la descompresión
y la estabilización temporal de las fracturas. Una vez estabilizado el paciente, a las 36 horas tenemos que reevaluar a mi paciente y si tiene las condiciones adecuadas, adelante. Tenemos que poner una fijación definitiva, sobre todo con técnicas de mini open. No hay que tenerles miedo, pero sabemos que depende mucho de la destreza de cada uno, pero actualmente ya se borró ese concepto de que grandes cirujanos, grandes heridas, ¿no? Entonces, vemos a nuestro paciente como un paciente que si tiene grandes heridas va a propiciar más inflamación y pues otra vez el círculo vicioso, ¿no? Si tuviéramos que poner como un calendario de fechas, más o menos sería esta. En el día 1 vamos a tener que poner una cirugía para salvar la vida, o sea, un damage control. Vamos a estabilizar temporalmente las fracturas. Del día 2 al día 3, donde hay un estado de hiperinflamación o un second loop solamente. Del día 5 al día 10 es una ventana de oportunidad. Entonces ahí sí hay que aprovechar la cirugía definitiva. Pero pasando este tiempo, recordar lo muy importante, del día 11 al día 21, mi paciente está en un periodo de inmunosupresión. No debe hacerse cirugías. ¿Por qué? Porque mi paciente se va a infectar y está destinado al fracaso. Más de 3 semanas, ahí sí, vamos a ver las reconstrucciones secundarias. Bueno, esta es una foto de un paciente, no diré el nombre del hospital, era un hospital donde yo estaba rotando, nos llega con ese tratamiento definitivo, llegó para evaluación por cirugía plástica y reconstructiva. Entonces creo que esto también es muy importante. Esto es algo que nos maneja actualmente también como los algoritmos actuales, que la cirugía reconstructiva debe llevarse a cabo en conjunto con la estabilización del paciente y de sus fracturas. Recordemos que en trauma no nada más es el hueso. Recordemos los pilares del lao. Tenemos que conservar los tejidos para que mi extremidad sea viable. ¿Por qué? Porque después vienen más complicaciones, los tejidos ya no están viables para un colgajo. Sin embargo, actualmente está considerado que un paciente se puede hacer un colgajo, se puede injertar inmediatamente después de la lesión, ni siquiera nos pide requisitos cultivos. Eso sí es otro punto muy importante que deben llevarse a casa el día de hoy. Digo, les digo que me encantó esta presentación, esta la fusilé tal cual. Es que el doctor comentaba esto muy importante. En esta diapositiva que él presentó 2 pacientes con fracturas muy similares, unas fracturas supracondilias de fémur. Se operaron, por ejemplo, el primer paciente se operó en el día, todo tranquilo, un clavo centromedular retrógrado, y en el otro en la noche, el doctor ya está cansado, no hay material, híjole, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que hasta eso tenemos que considerar. ¿Para qué nos animamos a poner un clavo centromedular en la noche si sabemos que no contamos, no sé, con el técnico de rayos X, con el personal adecuado? Entonces, siempre hay que ver todo eso en nuestro paciente. Pues bien, esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención y finalmente les quiero dejar este mensaje. El paciente no es solo un paciente, es el amor de alguien, es el padre de alguien, es la madre de alguien, el hijo de alguien, el amor de la vida de alguien. Nuestra misión es siempre cuidar y hacer todo lo que podamos por el amor de la vida de alguien. Gracias. Ale, me gustó muchísimo el cierre. Padrísimo, doctora Esmeralda, me encantó, de verdad. No sé si pueda dejar de compartir pantalla, le agradezco al público por Claro. estar con nosotros. Veo varias manos levantadas, les recuerdo que las preguntas son a través del icono del chat y del icono de preguntas y respuestas. ¿Va? Hay comentarios de felicitación. Nos pone, aquí tenemos Gina, pone felicidades, excelente tema.
Leticia Canto, Portela, pone wow, excelente, ¿sí? Hasta con wow y todo. La gente del Facebook te van a felicitar también y por lo pronto no hay preguntas. Yo tengo una pregunta a título personal. ¿Qué fue lo que te llevó a escoger el tema? ¿Quieres que te cuente la anécdota? Por favor. Sí, estábamos en entrega de guardia. Uh-huh. Nos llega un paciente politraumatizado con una fractura inestable vertical de pelvis, una CDTAI. Ok. Desafortunadamente, me da tristeza decirlo, pero yo estoy en una unidad de alta especialidad. Sin embargo, en la noche no contamos con fijadores externos. ¿Y qué le ofrece al paciente? Pues tuvimos que hacerlo rudimentario, de colocar una sábana o 2 bultos también, puede ser una opción para cerrar la pelvis, pero luego de ahí el cirujano nos hacía emoción, ¿no? Así de, pero no lo puedo operar porque no tiene fija la pelvis. Tenía razón, pero también el paciente se iba a morir por el trauma abdominal cerrado, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde entran ahora sí que la controversia y digo, más vale estar como pues prevenidos, ¿no? Inclusive por aquello de las demandas legales y todo eso. Es importante constatar todo eso en la nota inclusive, ¿no? Porque hay veces que es triste saber que en nuestras instituciones no contamos con todos los elementos, pero hay que saberlo, o sea, tenemos que saberlo. Sí, sí, Tenemos o la sea, no podemos oportunidad de tener, ignorarlo. ¿perdón? O sea, que no podemos ignorarlo. Exacto. Hay que saberlo y hay que exponerlo. Aunado a lo que acabas de comentar y saliéndonos un poquito de tema, me gustaría preguntarte, doctora Esmeralda, eres R3. Sí, ¿Qué le dirías a a los punto R1? del rayo convertidor. ¿Qué? Ah. Oye, pero a ver, ¿qué le dirías a los R1 que van entrando? Fíjate que esa fue otro de los motivos por los cuales decidí dar esta plática y ahora sí que orientarla a lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran en el R1 y en el R2. Uh-huh. ¿Sabes qué? Así de la mano, paso por paso, así tienes que ir manejando a tu paciente, porque, o sea, a veces pasa de que te dejan ahí solito de R1, no sabes qué onda, no sabes ni qué solución ponerle. Y digo, al menos darles como la idea de que estas 4 situaciones son las que tenemos que prevenir y tratar, ¿no? Y Correcto. vigilar, o sea, estar alerta, saber que eso es lo que mata a mi paciente. Correcto. Oye, me gustó, bueno, tanto el cierre como hiciste, como la explicación del tema, la anécdota y la recomendación a los R1. A veces queremos que nos salven, ¿no? O sea, queremos regresar el tiempo y decir, ojalá supiera esto que puedo aconsejar hasta el momento, o sea, regresar lo que sabes ahorita al R1, ¿no? Pero creo que también es importante pasar por las experiencias para poder tener la madurez y la experiencia que tienes ahorita. Sí, por supuesto. Oye, y final, Desafortunadamente o afortunadamente aprendemos más de lo malo. de las experiencias, es difícil, la verdad, aprender a cabeza ajena, de que te lo cuenten. Sí, Creo claro, que pues, tienes que experimentarlo. ¿Qué es lo que esperas aprender y vivir de lo que te resta de tu residencia? híjole, me falta muchísima habilidad quirúrgica. Entonces, pues Dios mediante el próximo año. Voy con todo. Con todo y sin piedad. Mira, Sí, hay más felicitaciones. El doctor Morales Gómez pone saludos, muy buen tema, felicidades. Aida gracias. Guadalupe Pérez pone, me acuerdo de mis noches en el hospital de trauma regional 2 de Cuapa, especialmente yo en urgencias. Sí, varios casos así nos pone. Elvia Velázquez también, es el amor de alguien, excelente, la verdad es que sí, hay que valorar. Me gustó porque como dices, y sintetizando en eso, vemos un paciente, ¿no? Ese paciente es hijo, es papá, es abuelo, es un primo, es el amor de alguien, como tú bien lo comentas, el esposo de alguien. Entonces estamos lidiando con todo eso, no solo como un paciente, así como en frío, en seco. Claro. Creo que se nos... Ah, no, perdón, pensé que me había quedado trabado. Tony Páez también, felicidades, excelente ponencia. Doctora Esmeralda, alguien que le guste mandar saludos, comentarios. Bueno,
Primero que nada, muchísimas gracias. El doctor Tony Páez, te comento, fue mi médico titular, mi profesor titular el año pasado. Ahorita él está haciendo politrauma, entonces me facilitó algunos artículos para esta ponencia. Igualmente el doctor Luis Arturo Guzmán y también el doctor Luis Acosta, que igual es mi profesor titular. Y en general a todos mis titulares de esta OMA de Veracruz. Perfecto, mira, aquí te pone Sirina Canedo. Doctora Perla, yo soy su fans. Felicidades, me encantó su exposición. Era Muchas nomás. gracias. También está la doctora Álvarez Alvarado. Felicidades porque nos orienta en otras especialidades, como en la medicina interna. Claro que sí, ¿no, doctora? Usted viene con todo, ¿eh? Arrasó la noche. Qué bueno. Por último, algún consejo, algo con lo que quiera cerrar. Digo, ya cerró de manera extraordinaria la presentación, pero ya para ir cerrando el programa, ¿algo más que guste puntualizar? Pues, por ejemplo, le hice la invitación a los R1 de mi sede, Okay. o sea, los R0 que van a ser R1 ahorita, Okay. pues para que vayan viendo, ¿no? Todo esto. Yo me acuerdo muchísimo que en el R0 igual fui a una conferencia de mis R4 anteriores, o bueno, en ese momento, y híjole, me emocioné muchísimo. La verdad es que uno nunca sabe lo de la trauma hasta que ya estás dentro, hasta que lo vives, y créeme que cada día me enamoro más de mi carrera, de mi especialidad. Me gusta eso porque muchos, al contrario, lamentablemente, van perdiendo amor en su carrera. No, hombre, estoy enamoradísima de mi carrera. No, qué bueno, me da muchísimo gusto, doctora Esmeralda, muchas gracias por su vibra, también por la inteligencia que aportó, la información que nos compartió. Es complicado un tema como el que nos acabas de exponer, desmenuzarlo y exponerlo. Entonces, creo que también son de las cosas que no se valora los que estamos de este lado nomás viendo. También uno, pues se prepara, estudia, lo entiende y tiene que hacer que los demás cachar su atención y además que lo entiendan. Creo que lo hiciste excelente. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Me encantó el programa, espero que haya sido también del agrado del público, que yo creo que sí, por los comentarios y porque la gente sigue conectada. Les deseo un gran fin de semana, digo, estamos a jueves, pero ya estamos en la antesala, vamos disfrutando, vamos gozando de lo que hacemos, vivir de nuestra pasión, que creo que eso es primordial. Y pues bueno, les recuerdo que toda esta charla se va a subir al YouTube, a Medical Legal Center, para que la puedan compartir. Si se perdió de algún detalle, pues ahí lo puede ver tranquilamente. Entonces, los invito también a darle like a La Voz del Residente, tanto en Instagram como en Facebook, para crecer nuestra comunidad, que cada vez va creciendo más, pero queremos llegar a todos. No nos queremos limitar. Por último, invitarlos a que manden un correo a atención.mlc@gmail.com. Esto por si tienes algún tema médico legal que deseas resolver. Yo soy Tony Bachi, me despido con mucho agrado, muy contento de haber tenido esta plática con ustedes y nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Tony. Un placer. Bye. Bye.